Si quieres, ponte más rápido. Ya. Ya estamos. ¿Y esto cómo se hace? ¿Esperamos que entre gente o ya se empieza a hablar? Buenos días, estamos aquí con la página de Michael. Vamos a hacer una directa importante para actualizar un poco lo que está sucediendo acá en San Isidro. Y lo va a hacer Carlos Manuel Álvarez, el director del Estornudo, un periódico importante independiente de acá de Cuba, que logró pasar ayer con nosotros para acá y se va a quedar. Y conéctense y compartan lo más que puedan para que pueda llegar a la mayor cantidad de personas posible. Un buen día para todos y un beso. Buenos días familia, soy Liliana Hernández transmitiendo desde San Isidro, La Habana, Cuba, y hoy vamos a estar con Carlos Manuel. Michael está bastante bien. El director de ya deben haber oído que nos va a hablar de varias cosas agua sobre las que están pasando aquí. Bueno, amigos, amigas, buenos días a todos. Como saben, llevo poco menos de 24 horas acá en la sede del Movimiento San Isidro, donde están los huelguistas de alguna manera trincherados por una serie de exigencias que le están pidiendo al gobierno. Yo desde ayer he estado pensando básicamente qué decir luego del momento emocionante que llegué y tal. Voy a tratar de no ser demasiado exhaustivo, pero a lo mejor me extiendo más de lo que debería. Y creo que hay algunos puntos principales, pragmáticos que hay que tocar, los he señalado y alrededor de eso es que va lo que quiero decirles de acuerdo a lo que he visto aquí, de acuerdo a que también estaba afuera hasta ayer y quizás tengo una perspectiva de dos realidades que se cree que están sincronizadas pero que pueden estar fracturadas porque se están viviendo circunstancias muy distintas, ¿no? Estar aquí adentro no tiene absolutamente nada que ver con la percepción que se puede tener de las cosas desde afuera. Entonces, lo primero es que nos seguimos preguntando qué hacer. No los de adentro que están haciendo, que han hecho ya hasta el límite, sino los de afuera. ¿Qué cosa hacer? Y voy a empezar con un ejemplo personal que también mucha gente se está preguntando. ¿Cómo llegué yo aquí? ¿Cómo pude entrar aquí? Esa misma pregunta me hago yo. No lo sé. No hay ningún tipo de cuento épico. Yo puedo ahora alimentar mi vanidad y decir que hubo alguna especie de estrategia media detectivesca o policial por la que yo pude entrar y no es verdad. Yo llegué ayer al aeropuerto de La Habana, yo pasé sin ningún tipo de restricción ni de interrogatorio, algo que no pensaba que iba a suceder. La persona de acá, de la sede del movimiento, que sabía que yo iba a venir eran Katy y Anameli, más nadie, y ninguna de las dos creía que yo iba a pasar el cerco del aeropuerto, que me iban a interrogar y a detener desde ahí, y yo también lo pensaba, sobre todo porque en los últimos meses la revista que yo dirijo ha sufrido un asedio y un acoso importante, y yo supongo que no iba a ser menos, y eso en algún momento creo que en mi estancia en Cuba me va a tocar, pero es un tema ahora mismo muy secundario. El punto es que no pasó en el aeropuerto. Luego, a la hora de llegar aquí a la sede, sigue habiendo gendarmes de la seguridad del Estado en cada esquina. Yo pasé con una actitud medio distraída y logré entrar. Logré entrar sin mayores contratiempos, una corrida, un momento de tensión, porque había una premisa, algo de antemano, que es que uno tiene, si vienes acá, tienes que estar dispuesto a que te detengan. Eso en principio. Pero con eso salvado, luego actúas de manera más o menos natural y se puede lograr. Al menos eso es en mi caso. ¿Y qué es lo que quiero transmitir con todo esto para que no se quede en lo anecdótico? Que hay cosas que parecen que son demasiado complicadas y hay muchas cosas que son sencillas de hacer, pero hay que hacerlas. Y esas cosas pasan por el cuerpo, pasan por tomar una actitud cívica, pasan por llegar a la institución, pasan por salir a la calle, pasan por hacer una serie de cosas que trasciendan el statement de las redes sociales, que trasciendan la firma de la Carta de la Solidaridad y que son cosas que no son extraordinarias más allá del miedo o del temor inicial muy natural y muy comprensible que podamos tener. Yo no sé qué iniciativas se están pensando desde afuera, tengo más o menos nociones de algunas. Hay un grupo de artistas cercanos, ellos saben quiénes son, no los voy a mencionar ahora, que han pensado hacer una especie de vigilia, una especie de peregrinación. No saben si al Ministerio de Cultura, no saben si acá a San Isidro. Si yo puedo sugerirles algo, les digo que a mí me parece muy bien que vinieran a la sede de San Isidro, que vinieran a la esquina acá de San Isidro y Dama y hagan esa suerte de vigilia poética o lo que sea que quieran hacer. Que venga un grupo, que venga unido y que también, ¿qué pasa? Lo sabemos, la política siempre es la intervención imaginativa de lo público, ¿no?
inventarse maneras, hacer nuevas formas, moverse, una cuestión media anfibia de que no te agarren. Entonces, ahora en el punto en que estamos, que es un punto crítico, un punto límite, yo no le pediría a nadie que salga al Parque Central con un cartel donde diga abajo los Castro, abajo la dictadura. Aquí hay una cuestión fundamental ahora mismo, más allá de que vivimos en una dictadura y que no vivimos en un Estado de Derecho. Hay personas que se están muriendo y hay una persona que está injustamente en la cárcel, y esas dos cosas van de la mano hacia, como decía ayer, un tren de desgracia que se descarrila, y eso es lo que hay que tratar de parar. Entonces, esas iniciativas hay que hacerlas. Yo los exhorto a que hagan eso. Los exhorto porque no es extraordinario y hay que verlo desde ese lugar, ¿no? Porque no se mueve ni siquiera en el plano de la valentía, se mueve en el plano del civismo, y el plano del civismo es un plano de derechos, y el plano de derechos es de deseo y es de placer. O sea, es algo que da gusto hacer. Que yo haya venido donde haya venido y esté aquí es algo que a mí me está dando gusto, no es un sacrificio, y creo que es algo que cada uno de nosotros podemos hacer. Creo que sin mayores problemas, al menos todos, y somos muchos, los que tengan la conciencia perturbada ahora mismo por lo que está y nos está sucediendo, porque nos está sucediendo a todos, le está sucediendo a los cubanos, le está sucediendo a Cuba, tanto dentro como fuera. Ahora bien, desde fuera, yo creo que no se puede impedir o no se puede esperar pasivamente porque salgan directrices, líneas de sentido o de opinión desde dentro. Porque, como decía, esa pared que está ahí fractura completamente la realidad, la separa de manera abismal. Lo que se vive aquí, no hay percepción. Yo llevo menos de 24 horas aquí adentro y se empieza a borrar un poco lo que está pasando afuera. Se empieza a perder. Entonces imaginen las personas que llevan una semana aquí. Lo que hay que hacer afuera, tienen que hacerlo desde afuera, tienen que pensarlo desde afuera. La calle es de ustedes, las instituciones son de ustedes, pero hay que moverse. Eso no se puede pensar que Luis Manuel tiene que estar, Luis Manuel menos que nadie, ¿no? Que está en un estado de salud bastante crítico. Ninguno de los que estamos dentro que tengan iniciativa, cabeza, percepción, lucidez para decir cómo actuar. Hay que hacerlo, más allá de que todo lo que estemos pensando, ya hay que pasar a ese plano. Insisto, eso me parece muy importante. El otro punto en el que me han convocado muchas personas: Carlos, intenta parar la huelga de Luis Manuel, algo que yo también decía cuando estaba afuera. Carlos, intenta que no se muera, no vale la pena, es muy valioso y esta pelea es larga. Estoy completamente de acuerdo con todas esas cosas. Ahora bien, amigos, lo que pasa es que eso no va a suceder. Y eso es algo que tenemos que tener claro. La energía, yo creo que tiene que enfocarse hacia otro lugar. Y eso no va a suceder porque mucha gente creo que también está leyendo la huelga de manera equivocada. Si bien el caso de Denis Solís es muy grave y es el detonante de esa huelga, tenemos que entender que este es el resultado final de un proceso acumulativo. Esto es una acumulación. Esta huelga no es gratuita, no es un capricho, no es un intento de llamar la atención, como dicen intelectuales de ensalada de Copelia como Eduardo del Llano. Esta huelga no es nada de eso. Esta huelga es el resultado casi ineludible, forzoso, de años y meses de represión, acosamiento, difamación, cárcel, hostigamiento y de la instauración de una especie de aura, de atmósfera y de estado que podemos llamar necropolítico. Aquí estoy citando a un político, a un filósofo que me gusta mucho, de una lógica de la necropolítica, o sea, una política de la muerte por parte del Estado, y hay señales que no sé por qué no hemos querido ver, pero que ya se han estado emitiendo. ¿Cómo podemos explicar entonces que hace 2 meses Michael Osorbo se estaba cosiendo la boca a sangre fría? ¿A alguien le parece eso natural? ¿A alguien le parece que la narrativa que eso abre no es una narrativa que inevitablemente después desemboca en la muerte, desemboca en una actitud que no, y aquí hay un punto importante que no podemos leer como suicida, que es una actitud que hay que leer como homicida por parte del Estado? A mí me parece esto fundamental, y es desde ahí donde hay que leer esa huelga de hambre, y esa es la razón por la que esa huelga no va a parar. Porque es una huelga de personas que están al límite, que los han llevado al límite y que los quieren mantener en una zona extraperimetral del derecho, extraperimetral de la sociedad. Y en ese punto, irónicamente, yo estoy en contra de la huelga de hambre como método de protesta, pero entiendo que se pueda ver desde ese lugar, que no lo he vivido, como el único método de salvación. Si lo miran bien, cuando hablo de necropolítica, por ejemplo, hablo de gente que parece sobrar. Incluso más que gente, porque son pocos, de una identidad y de una propuesta que parece sobrar, que quieren desechar.
Cuando Rancaño dice que queremos una Cuba sin Alcántara, no es solo la opinión festinada de un imbécil. De alguna manera ese tipo de funcionarios sumisos, pseudoartistas, están traduciendo el pensamiento oscuro del sistema, lo interpretan bien, porque si la sumisión tiene algo, es que sabe captar el lado del terror del sistema, y el sistema se está expresando a través de una declaración aparentemente insulsa como esa. ¿Y qué pasa entonces con eso? Estos muchachos, estos colegas no son el enemigo como lo quieren ver. Quieren convertirlo todo el tiempo en el enemigo. Se ficcionaliza un enemigo y se criminaliza la beligerancia, se criminaliza la irreverencia. Muchas veces se han visto en muchas directas o videos que salen, Luis Manuel, por ejemplo, dice, yo estaba tranquilo, ¿para qué me buscan? Yo estaba tranquilo. Luis Manuel, creo que antes de que hicieran esta detención arbitraria a Denis Solís, estaba de nuevo enfocado en su serie de pintura con carbón, creo que es. De las puertas. De las puertas, que es una serie notabilísima, de una sensibilidad, yo creo que exquisita, y estaba muy concentrado en eso, estaba tranquilo. Entonces, la idea de que a Luis Manuel y de que a este grupo le interesa todo el tiempo practicar ese tipo de desobediencia al límite o de poner sus cuerpos en esa situación de peligro es falsa. Aquí no hay una vocación suicida de nadie, aquí no hay una vocación martirológica de nadie. Es el Estado el que los está llevando a ese lugar. Entonces, ¿por qué lo sacan de esa zona, que es una zona donde podrían pertenecer? ¿Por qué necesitan que Luis Manuel Otero, cuando ya saben que tiene una causa muy definida, unos principios muy definidos por los que evidentemente está dispuesto a morir, y el grupo que está con él lo va a acompañar porque es alguien que cada vez genera más solidaridad? ¿Por qué entonces provocan ese tipo de arbitrariedad para que se cree esta ola de solidaridad muy natural, que es el deber ciudadano de cualquiera y que es lo que está haciendo San Isidro, ¿no? Entonces es desde ahí desde donde hay que leer esto, desde donde hay que leer esa huelga de hambre. El otro punto muy importante que a mí me interesa es interpelar y hablarle directamente al poder, hablarle directamente al gobierno. Lo que pasa es que uno no sabe a quién dirigirse porque tenemos un poder, un Estado, un gobierno, un régimen que se mantiene en la sombra. Y la única visibilización que nosotros tenemos de ellos son fuerzas represivas, gendarmes de la policía, que no es ni siquiera que están preparados para el diálogo, sino que dentro de su concepción de la realidad, dentro de su percepción, eso no existe. Son como una especie de bots impersonales, con una especie de statement aprendido, de doctrina, y así actúan. En marzo de este año, en la campaña por la liberación de Luis Manuel, en una situación más o menos similar. Pero se paró el audio, no sé por qué. ¿Hace cuánto? Ahora mismo. Me dice y sigue. Sí. Prueba a ver a las personas que te vayan diciendo si se escucha. Se fue el audio, me pone. ¿Y tú no tienes, Iliana? No. A ver. Tienes que haber apretado algo. Dice que ya se ¿Ya? escucha. Ya, dale. Bueno, mi experiencia, yo pasé por mi experiencia en una participación de este tipo, una participación colectiva, ciudadana, estos mismos tipos de declaraciones se hicieron esa vez. Y esas declaraciones no deciden nada, porque los que están escribiendo eso en frente de esas instituciones, de lugares como la Jiribilla, de lugares como la HS, no son gente que está pensando, son gente que ejecuta. Yo los conozco bien, muchos de ellos estudiaron conmigo periodismo, sé que su capacidad intelectual es mínima, sé que su vocación para la sumisión es grandísima, y escriben lo que le mandan a decir los que le pueden asegurar el puesto de pánico que ocupan. Entonces, dentro de todas esas cosas, hoy por ejemplo salió un artículo de Gramma también, y a eso voy a llegar, a cómo leer entre líneas esas cosas que pasan ahí. Entonces,
Nosotros nos interesa naturalmente, y lo que estamos haciendo ya con hechos, ni siquiera con palabras, es establecer una vía de comunicación con el poder. ¿A quién hay que dirigirse? A Miguel Díaz-Canel. Nos dirigimos a Miguel Díaz-Canel, pero no sabemos. Sabemos que alguien nos está escuchando del lado allá, el Big Brother nos está escuchando. Hay una especie de panóptico donde nos están mirando, pero no sabemos quién nos mira. El poder no es transparente con nosotros, no es transparente con la ciudadanía. Y Pero Tara se interrumpió el video. No entiendo. Que yo tengo. sí, yo sí sigue. Sigue por aquí. Sí, pero es bueno que sigas por aquí porque, Sí, o sea, tienes un público aquí claro, ahí tienes bastante en Michael. gente. Bueno, entonces, ¿qué hago? No sé. Espera un momento, Espera un momento. espera un momento a que se reactive. Ya está bien, vuelve. Ya. Ya. Bueno, estas cosas también me cortan lo que estoy pensando. Vira para atrás y... No, eso, que nos están mirando. Que no sabemos a pero quién dirigirnos. exactamente, no sabemos con quién conversar, porque evidentemente las manifestaciones del Estado que nos llegan a nosotros, no hay ningún tipo de diálogo con ellas, no hay ningún tipo de diálogo con la policía, con los represores políticos, con los agentes genízaros de la seguridad del Estado, que son la parte más oscura y nefasta del sistema, que son literalmente unos esbirros, y no hay naturalmente ninguna conversación con los órganos de propaganda y con los discursos de deslegitimación que se hacen desde ahí. Entonces eso está muy claro, pero alguien tiene que escucharnos del otro lado y alguien tiene que saber cuáles son las exigencias y son muy claras. La huelga de hambre y de sed, indistintamente quien las tenga, se detiene cuando liberen a Denis Solís. Me parece que es un reclamo muy justo, muy elemental, insistimos sobre eso, y hay que pensarlo también, porque aquí no puede haber una posición de fuerza, de que nadie sale perdiendo, no es una lógica de perder o ganar. Cuando liberamos a Luis Manuel en marzo último, aunque el régimen no lo crea, el régimen ganó, porque el régimen cumplió para lo que está, que es un servicio a las personas, un servicio a la gente, un servicio a la ciudadanía y responder por sus intereses. Y este caso puede ser exactamente lo mismo. Hay que enfocarlo desde ahí, hay que enfocarlo como que esa vía de comunicación es una ganancia para ambas partes, porque lo es. Y vuelvo al siguiente punto. Yo creo que además si no hubiera ganancia hay una razón ineludible. Primero, es una cuestión de humanidad. Pero si pasamos de ahí, si incluso queremos pasar de eso, que ya lo cubre todo, en términos pragmáticos, hay un costo político muy grande que este régimen con una crisis política y social muy grave no se puede dar el lujo de correr, que es que Luis Manuel Otero se muera, que es que Michael Osorbo se muera, que es que a los colegas que están aquí adentro le pase algo y habrá consecuencias para ellos, como bien saben. Desde el punto de vista práctico, desde ese punto de vista tampoco les conviene que suceda esto. Entonces nosotros necesitamos encontrar una solución lo más pronto posible y alguien que nos está escuchando del lado allá, con un mínimo rasgo de sensibilidad, capte esto, dialogue con esto y ejecute lo que tenga que ejecutar para que esto pase. El último punto del que quería hablar es el siguiente. Ya lo he dicho, lo dije ayer en una directa por la noche, lo dije aquí conversando sobre todo con Omara. Incluso si hay una politización muy grande del sistema jurídico para con San Isidro, ¿no? Eso es evidente y el caso de Denis Solís no escapa de eso. Pero si incluso siguieran creyendo que hay un delito de desacato, hagan un debido proceso, liberen a Denis Solís, denle derecho a un abogado. ¿Por qué hacer un juicio sumario en 72 horas? ¿Por qué someter a ese muchacho a un proceso completamente arbitrario como lo han hecho, sin ningún tipo de defensa, en paradero desconocido hasta ese entonces? Luego han salido esta campaña estridente, vínculos delirantes, que si terrorismo, no sé qué cosas, si todo eso fue, obviamente que no es cierto, si todo eso tuviera un mínimo de veracidad, ¿cómo levantan un cargo entonces de 8 meses de desacato? O sea, son burdos hasta en sus formas, ¿no? Entonces eso es lo que estamos pidiendo. Si incluso creyeran que todavía tienen un cargo, que pueden trabajar, libérenlo, porque hay un procedimiento que está mal. Yo tengo entendido hasta hoy que es un punto que le falta todavía llevar al movimiento San Isidro, y no ha sido obviamente por falta de interés ni de voluntad, sino porque a veces la tarea excede la fuerza de los que son, porque hay mucha solidaridad, pero en los hechos son pocos. Es que todavía no se ha apelado, no se ha acudido a recurso de apelación, que es algo que se va a hacer. Pero sí se ha acudido 2 veces a recurso de habeas corpus. Y el último que se presentó tenía que tener una respuesta para el lunes 23 de noviembre y no la ha habido todavía. ¿Por qué no la ha habido? Esas cosas tienen que pasar.
tenemos que tener una respuesta desde ya, desde el punto de vista legal, y lo que estamos pidiendo me parece que, insisto, es justo, no tiene demasiada vuelta, no tiene demasiada complicación. Las otras condiciones que se piden, como que cierren las tiendas de moneda libremente convertible, MLC, que por cierto no son ninguna medida socialista, son medidas abiertamente de capitalismo de Estado, no nos engañemos, medidas profundamente injustas para la gente, que es el resultado natural al que nos puede llevar a un estado de cosas acumulado durante años de profunda ineficiencia. Nosotros sabemos que son irrealizables y nadie que lo han usado como argumento de delirio o de equivocación de San Isidro lo están leyendo muy mal, porque en el plano simbólico tiene mucho peso. ¿Qué más pueden pedir unas personas que están en el límite? ¿Qué más pueden pedir unas personas que cuando le dan un dinero a una vecina para que le traigan comida, les roban ese dinero y les roban esa comida? Son personas que se ponen en huelga de hambre y que suben la parada, pero que están subiendo la parada no en una exigencia práctica, sino que es un grito casi de desespero. ¿Por qué nos están sometiendo a esto? ¿Por qué le están haciendo a esta persona que no están haciendo no solo ningún mal, sino que lo que están haciendo además es mucho bien? Y obviamente todas esas medidas hay que leerlas dentro de ese contexto. Aquí de lo que se trata es de la liberación de Denis Solís y de que Luis Manuel no se muera de hambre, que es alguien, se lo digo con total seguridad, porque lo conozco, pero los que no lo conocen de manera personal pueden ver también esa disposición en él. Es alguien que está dispuesto a morirse. Luis Manuel ahora mismo es un aura que ni siquiera sobrevuela esta casa porque apenas se mueve. Es un espectro y nosotros vemos su deterioro acelerado, y hay que leer el cuerpo de Luis Manuel como un reloj que es la última hora, es la muerte o es un estado físico irreversible que puede tener consecuencias nefastas, como ya he dicho, que todavía no sabemos calcular. Consecuencias obviamente para él en primer lugar, y ya eso es más que suficiente y ya eso basta para que hagamos todo lo que tengamos que hacer, pero consecuencias y un daño moral para todos nosotros y un daño físico también de que no nos vamos a recuperar, ni como generación, ni como país, ni como cubanos, si es que todavía tenemos país, y yo creo fervientemente que sí. Yo creo que esto básicamente son los puntos. Entonces la insistencia no es que él deje la huelga de hambre. Él no quiere estar en huelga de hambre y de sed, naturalmente, nadie quiere eso. Él está sufriendo, como tiene que estar sufriendo el cuerpo, sometido a una especie de trauma de ese tipo. La insistencia tiene que estar en que esto no es un acto suicida, es un acto homicida, y hay que exigirle cuentas a ese Estado, y ese Estado tiene todos los recursos para abrir esa vía de comunicación. Una vía de comunicación que las condiciones de nosotros no son negociables, que es la liberación de Denis Solís. Es básicamente eso. Cualquier otro tipo de convencimiento, cualquier otro tipo de estratagema no se va a aceptar. San Isidro no la va a aceptar, y yo entiendo perfectamente que no la acepten. Esto es lo que quería decirles a todos ahora. A partir de aquí, que actuemos en consecuencia. La gente que está fuera de Cuba, estas manifestaciones que se han hecho en algunas de las principales ciudades del mundo, Nueva York, Barcelona, Madrid, yo creo que son muy necesarias. Yo creo que la deben seguir haciendo. Creo que podemos seguir pensando qué otras cosas hacer. No basta con un día, no basta con un hecho, hay que seguir, porque ese reloj sigue marcando y nos trae con el bofe fuera, porque la velocidad a la que se está acercando a la muerte es mayor, mucho más rápida que la velocidad a la que nosotros podemos actuar políticamente y cívicamente. Pero hay que seguir actuando cívicamente para tratar de alcanzarlo y de atajar ese descarrilamiento antes de que se produzca. Y los que están acá, piensen, yo puedo, con mis amigos, etcétera, y los que no conozco, háganlo por su cuenta, piensen cómo podemos intervenir, cómo podemos incidir en el espacio público, cómo podemos incidir en la calle. Hay que incidir en la calle, hay que incidir en las instituciones, cómo podemos tocar esos lugares para establecer un diálogo, para entender que es un diálogo pacífico, un diálogo que no va por la violencia, y un diálogo que se está estableciendo en una situación límite, una situación de supervivencia de todos. Es básicamente eso, y espero que de acá podamos sacar algo provechoso. Yo creo incluso que mi llegada acá, sin ningún tipo de detención, también puede responder a eso, ¿no? A la idea que desde el otro lado están pensando o pueden estar pensando de abrir esas vías de comunicación. Yo no tengo ningún reparo. El régimen sabe perfectamente lo que yo creo de él en términos morales y en términos de legitimidad, pero no tengo ningún reparo en establecer esa comunicación, en establecer ese diálogo para llegar a una solución de esta tragedia. Ahora bien, insisto por última vez,
las condiciones, los principios y las exigencias de San Isidro no son negociables, y no son negociables porque son justas, básicamente. Eso. Bien, ya llegaron a Carlos Manuel Álvarez, estén atentos porque después vamos a seguir informando. Para los que están preguntando aquí en los comentarios, Michael Osorbo ya tomó agua, eso lo anunciamos ayer por la noche. Él estaba muy mal porque tenía el número de la glicemia baja, nos preocupaba mucho que le pudiera dar una hipoglicemia y entonces entre todos lo convencimos. Él por supuesto no quería y tomó un poco de agua con sales de rehidratación. Ahora lo estamos monitoreando muy de cerca porque fueron muchos días sin tomar agua y sin comer. Él por supuesto no va a dejar la huelga y estamos tratando de hacerlo con él de la mejor manera. Luis Manuel Otero sigue sin tomar agua y sin comer, está muy débil. Los otros huelguistas solo de hambre están bastante estables, aunque ya se están sintiendo también las consecuencias, y aquí vamos a seguir. Yo voy a hacer una directa más tarde, un poco más tarde, cuando tengamos más información de otras cosas que estamos manejando. Voy a insistir sobre la posición del Estado cubano y voy a insistir sobre algunas reservas, algunas dudas que nos han estado haciendo también en las redes. Yo ayer me acosté muy tarde, prácticamente no estoy durmiendo y estoy revisando mucho las redes, que me había estado ocupando en el último día de la salud de ellos, pero ayer estuve hasta tarde mirando las redes y sí quiero hablar de unas cuantas cosas que se han estado diciendo, aclarar unas cuantas cosas, así que estén atentos porque voy a volver con ustedes más tarde. Un abrazo a todos, gracias por la solidaridad y continúen pensando con todas las iniciativas que quieran, todas las maneras que nos puedan hacer llegar y que sobre todo puedan implementar por ustedes mismos para salir a la calle, para hacer presión, son bienvenidas. Muchas gracias a todos y nos vemos luego.